En esta oportunidad, la conferencia de inicio es responsabilidad del abogado procesalista Adán Arnulfo Arjona, de López Galindo, Arias y López, perdón, la firma. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y también fue elegido como presidente de este órgano, periodo en el que desarrolló un plan de transformación institucional del órgano judicial. El licenciado Arjona recibió el premio a la integridad por su desempeño en la Administración de Justicia por Transparencia Internacional, capítulo de Panamá. Ha elaborado diversas monografías y artículos en materia procesal y en áreas de su especialización judicial, al igual que ha participado en un número de conferencias sobre esta temática. A continuación, el licenciado Adán Arnulfo Arjona. Licenciado, buen día. Muy buenos días. Debo agradecer en primer término a la Asociación de Ejecutivos de Empresa, en especial a su presidenta Mercedes Eleta de Brenes, la deferente invitación que me cursó para participar como expositor en la conferencia de apertura de este quinto y último bloque de temático titulado Gobernabilidad Democrática y Estado de Derecho, con el que culmina la conferencia anual de la organización para este año 2020. Lo primero que tengo que ponderar es el meritorio esfuerzo de APEDE de haber mantenido el tesonero propósito de organizar y celebrar frente a las extraordinarias circunstancias que vivimos este fecundo esfuerzo reflexivo que ha representado año tras año el CADE y que en esta ocasión cobra una superlativa significación, ya que busca suscitar el encuentro de ideas y propuestas que ayuden a encontrar respuestas al sugestivo título de este evento, Panamá en la encrucijada, recuperar o reconstruir. A lo largo de los 4 días precedentes, hemos tenido la oportunidad de escuchar distinguidos y autorizados expositores nacionales y extranjeros que nos han ilustrado con sus ideas y propuestas acerca de las cuestiones sobre las que el país debe reflexionar en materia de recuperación económica, productividad y empleo, desarrollo resiliente, inclusivo y sostenible. Me corresponde ahora abordar la compleja temática atinente a la indispensable exigencia que Panamá está abocada a lograr en materia de gobernabilidad y Estado de Derecho como presupuestos decisivos y esenciales para alcanzar su ansiado desarrollo. Debo advertir que no pretendo agotar las numerosas cuestiones que ello supone, ni mucho menos ofrecer respuestas dogmáticas ni definitivas a un tema tan cargado de complejidades. Mi esfuerzo, por tanto, estará encaminado a ofrecer insumos para la reflexión sobre el mismo, en el entendido de que la cuestión de la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho es una temática densa, pero necesitada de atención en nuestro medio, la cual tiene que verse enriquecida con la discusión ciudadana informada. Para hacer un uso óptimo del tiempo que disponemos, dividiré mi intervención en 3 partes fundamentales, a saber, una primera, donde abordaré el tema ¿cuál es el mundo que tenemos por delante?, en el que trataré de esbozar algunos detalles sobre la cuestión relativa a la pandemia y la sociedad que nos deja. En una segunda fase, haré algunos apuntamientos sobre la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho para, en una tercera y última parte, abordar muy breves conclusiones sobre la materia. ¿Cuál es el mundo que tenemos por delante? No cabe duda que cualquier reflexión que se adelante en la hora actual sobre la vida social, económica o política, sea local,
o mundial no puede desarrollarse cabalmente pasando por alto la compleja realidad que está quedándonos con motivo del surgimiento de la pandemia de la COVID-19. El surgimiento de este desafortunado y luctuoso evento es claro que no se reduce a una mera crisis sanitaria, sino que, por el contrario, representa un auténtico factor disruptivo de un alcance insospechado que no ha dejado indemne casi ningún espacio de la vida humana y social. Es por ello que estimo obligante hacer referencia somera a ciertos datos que dan cuenta de la dramática situación humana y social y económica que deja como legado doloroso esta pandemia que estamos experimentando y que sin ningún género de dudas tendrá un profundo impacto en la forma como operarán las instituciones, la economía y la democracia misma. Estamos frente a una auténtica conmoción que proyecta sus efectos sobre toda la actividad humana, no solo por el daño directo que ella ha ocasionado, sino por su efecto de vector de aceleración de tendencias para los que la sociedad aún no se encontraba preparada, como podría ser, por ejemplo, el tema tan difícil de la digitalización avanzada de la economía y su impacto negativo sobre el reemplazo de la mano de obra no calificada. El historiador israelí Yuval Noah Harari publicó hace algunas semanas en el prestigioso diario inglés Financial Times un enjundioso y provocador artículo titulado El mundo después del coronavirus, en el que plantea algunos señalamientos prospectivos que considero pertinentes tener en cuenta por la directa incidencia que ellos pueden tener respecto de la cuestión de la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho en nuestras sociedades. Yuval Harari advierte lo siguiente: la humanidad se enfrenta a una crisis mundial, quizás la mayor crisis de nuestra generación. Las decisiones que tomen los ciudadanos y los gobiernos en las próximas semanas moldearán el mundo durante los próximos años. No solo moldearán los sistemas sanitarios, sino también la economía, la política, la cultura. Debemos actuar con rapidez y resolución, advierte Harari. Nos dice, debemos tener en cuenta, además, las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Al elegir alternativas, hay que preguntarse no solo cómo superar la amenaza inmediata, sino también qué clase de mundo queremos habitar una vez pasada la tormenta. La tormenta, dice Harari, pasará, pero viviremos en un mundo diferente. Muchas medidas a corto plazo tomadas durante la emergencia se convertirán en parte integrante de la vida. Y termina diciéndonos lo siguiente: en este momento de crisis nos enfrentamos a dos elecciones particularmente importantes. La primera es la escogencia entre la vigilancia totalitaria y el empoderamiento ciudadano, y la segunda es entre el aislamiento nacionalista y la solidaridad mundial. Para que se tenga un contexto referencial adecuado de lo que apunta con bastante perspicacia el historiador Harari, es conveniente poner de manifiesto también un conjunto de datos recabados hasta la fecha. En primer lugar,
tenemos el dato que ofrece la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en donde nos advierten que la pandemia del coronavirus ha provocado una crisis económica que podría dejar a más de 80 millones de personas en situación de pobreza extrema al cierre de este año, lo que implicaría una alza significativa en los niveles de hambre de grandes conjuntos poblacionales. De concretarse esas aterradoras previsiones, tendríamos que América Latina se abocaría a un severo y peligroso retroceso histórico en la lucha contra el flagelo del hambre. La gran tarea que tenemos por delante, ha dicho Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL, es impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria. La región, a juicio de estos organismos, podría experimentar como consecuencia de la pandemia la mayor caída del Producto Interno Bruto en un siglo. América Latina y el Caribe, infortunadamente, están convirtiéndose en un foco importante de la pandemia a nivel mundial, con aproximadamente 4 millones de personas contagiadas y más de 200,000 muertes, según la Oficina Panamericana de la Salud. La producción económica mundial va a reducirse, a juicio del secretario general de la ONU, en 8.500 millones de dólares en los próximos 2 años, de acuerdo con el informe Impacto de la COVID-19 sobre la seguridad alimentaria y la nutrición. De acuerdo con el mencionado informe, las remesas disminuirán en un 20%, lo que se supone una pérdida de 110,000 millones de dólares para comprar alimentos y satisfacer otras necesidades. El dramático cuadro social y económico que se perfila encuentra a la América Latina dentro de una sustancial reconfiguración del esquema de poder mundial, caracterizada por la encarnizada lucha por la supremacía global entre los Estados Unidos, China y un escenario complejo en la Unión Europea post-Brexit. En lo que atañe a nuestro país, las recientes previsiones económicas son poco halagüeñas si miramos, por ejemplo, los señalamientos de organismos internacionales como la CEPAL, que proyectan una caída del Producto Interno Bruto para el año 2020 entre menos 2% a menos 6.5%. Los anteriores datos no son un elenco de desventuras traídas por una visión escéptica de las cosas. Es un escenario que proyecta consecuencias severas de alto impacto que tienen que ser tomadas en cuenta para calibrar la magnitud de los desafíos políticos, sociales y económicos que tendremos que enfrentarnos en el corto y mediano plazo. Teniendo como un telón de fondo este cuadro básico que rápidamente he descrito, tenemos que ver ahora cómo se ubica la cuestión de la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho en nuestro país. Sin entrar en disquisiciones teóricas profundas que serían propias de escenarios distintos, sí resulta necesario que hagamos referencia a las notas que integran y caracterizan a la llamada gobernabilidad democrática y al Estado de Derecho. Desde un punto de vista estrictamente conceptual, la gobernabilidad
es una noción dúctil que cobija muchos aspectos y que resulta difícil de definir y operativizar, pues su alcance y significación en ocasiones aparece mediado por los distintos enfoques que han surgido en torno a ella. Para algunos, la gobernabilidad apunta al examen de la calidad de los rendimientos que ofrece la institucionalidad pública. Otros, por su parte, la vinculan para designar el estatus de las relaciones entre la democracia representativa, la observancia y respeto efectivo de los derechos humanos y la reducción de los índices de pobreza. Independientemente de cuál sea el enfoque que predomine en torno a la concepción sobre la gobernabilidad, hoy en día se estima, en líneas generales, que ella engloba la capacidad del Estado para servir a sus ciudadanos, pero también se entienden incluidas las reglas, los procesos y los comportamientos a través de los cuales se articulan los intereses, se gestionan los recursos y se ejerce el poder en una sociedad. Desde esta perspectiva, la denominada gobernabilidad democrática tiene una naturaleza amplia que encierra un variado número de aspectos, pero que en esencia alude a la búsqueda de la consolidación de procesos democráticos y del Estado de Derecho sobre la base conceptual de que la democracia, la buena gobernanza de las instituciones y las efectivas garantías de los derechos fundamentales son el soporte central del desarrollo humano y sostenible. Un Estado que necesite desarrollar políticas para la erradicación de la pobreza requiere de instituciones eficaces y representativas, así como de sociedades civiles organizadas y fuertes dentro de un clima que garantice el respeto y protección de los derechos humanos y fundamentales. A la gobernabilidad democrática se le reconocen entonces tres componentes fundamentales. Primero, el elemento de la calidad democrática, con el que se quiere aludir a la presencia de una democracia representativa y participativa, y también al fortalecimiento y mejora del sistema de partidos, al pluralismo político y a las garantías de un clima que favorezca la existencia de una vigorosa y activa sociedad civil como vehículo para concretar la participación ciudadana. Un segundo elemento que se considera integrante dentro del concepto de gobernabilidad democrática es el relativo a la gestión del sector público y las políticas públicas para la cohesión social. Y en esto quedan incluidas la atención especial de los grupos vulnerables, la modernización y profesionalización de las administraciones públicas y la efectiva lucha contra la corrupción y la impunidad mediante actos dotados de transparencia y con oportuna rendición de cuentas. El tercer componente que se reconoce como parte del concepto de gobernabilidad democrática alude al Estado de Derecho y los derechos humanos, y en él implica la consideración sobre las situaciones de el acceso a la justicia, la reforma del sistema judicial y la lucha contra la corrupción e impunidad. Igualmente, dentro de este tercer componente se ubica el fomento de sistemas públicos de seguridad jurídica y económica y la protección y defensa de los derechos humanos
en especial de los grupos en situación de vulnerabilidad. Como se puede apreciar, la noción de gobernabilidad, pese a su naturaleza amplia y abierta, es un concepto cargado de sentido en relación con la multiplicidad de aspectos que comprende sobre el funcionamiento de cualquier sociedad y sistema político y social. Es una noción básica que contribuye a evaluar la estabilidad y desempeño de una sociedad, puesto que ella describe la forma en que una sociedad organiza sus valores, políticas e instituciones para gestionar sus asuntos económicos, políticos y sociales, articular sus intereses, mediar sus diferencias y ejercer sus derechos y obligaciones. Cualquier estrategia efectiva de desarrollo humano y sostenible supone un grado razonable de gobernabilidad democrática, que incluye la construcción de un Estado de Derecho sólido y competente, la existencia de mecanismos efectivos de participación ciudadana, un óptimo funcionamiento de la gestión pública al servicio de los ciudadanos. Ahora bien, todas estas nociones reconducidas hacia la evaluación de nuestra situación institucional nos permiten advertir en qué nivel nos encontramos respecto de los estándares que mide el concepto de gobernabilidad democrática. Si hacemos una evaluación retrospectiva del curso evolutivo que ha tenido nuestro país en materia institucional en los últimos 31 años, podemos encontrarnos un escenario de luces, pero también, lamentablemente, de sombras. En cuanto a los aspectos positivos, creo que es importante reconocer que el país ha logrado conservar en 6 ejercicios electorales consecutivos un respeto a la celebración de elecciones libres y democráticas para la renovación pacífica de sus autoridades. Otro elemento importante que es necesario tomar en cuenta como positivo es que el país logró asumir el control y administración de nuestro mayor activo nacional, como es el Canal de Panamá, y se alcanzó culminar el complejo proceso de ampliación de sus instalaciones que ya está reportando importantes beneficios económicos a la nación. En lo económico, el país también ha conseguido mantener índices sostenidos de crecimiento y desarrollo que han significado ciertamente mejoras en el bienestar de la población. Sin embargo, este rápido inventario de aspectos positivos se ve contrastado con ciertas falencias que amenazan los logros alcanzados. Aún se encuentran pendientes de superar el mejoramiento de nuestro ordenamiento constitucional, que pese a importantes esfuerzos renovadores, aún permanece con considerables desfases en materia de reconocimiento y protección de los derechos humanos y sociales, en materia de arquitectura institucional de los organismos de control, como lo son el órgano judicial, el Ministerio Público o la Contraloría General de la República. Igualmente, son tareas pendientes de adelantar una reforma profunda del sistema de partidos, la erradicación de las prácticas clientelistas, la consolidación de la nueva relación entre las autoridades y la ciudadanía mediante las ideas fuerza de la transparencia en las actuaciones y la oportuna rendición de cuentas. A lo anterior se suma que, desafortunadamente, nuestra nación aún conserva graves problemas en cuanto a la existencia
de un número considerable de panameños en situación de pobreza, inequidades en la producción y distribución de la riqueza, atrasos en los sistemas educativos y, en general, inefectividad y populismo demagógico en la asignación de los recursos públicos. En esta somera panorámica de nuestra realidad, no podemos dejar de indicar que cada vez más se advierten signos inquietantes de erosión y desconfianza acerca del desempeño e integridad de las autoridades, lo cual indudablemente provoca un inconveniente atmósfera de deriva y desconcierto. Todas estas circunstancias se ven hoy repotenciadas por el surgimiento de la pandemia del COVID-19, que, como indiqué, ha significado un inesperado y doloroso evento disruptivo que ha impactado por sus efectos sanitarios, humanos, económicos y políticos a toda la humanidad. En nuestro caso, la situación representa un desafío ciertamente considerable, ya que si no logra gestionarse con efectividad, equidad, lucidez, pueden colocarnos en una grave situación de peligro social y político. La aparición de esta pandemia, infortunadamente, nos ha encontrado en una situación especialmente delicada debido al gravoso peso que ejerce un pasado de improvisaciones, corrupción, postergación de soluciones por cálculo político y viejos problemas no resueltos. Es por ello que en la hora actual se requiere un esfuerzo colectivo serio y efectivo para desarrollar de una vez por todas el país y dejar atrás este inaceptable fardo de inequidades y desventuras que no nos han permitido tener una sociedad digna y próspera para la mayoría. Esta tarea es verdaderamente monumental y seguramente supone una oportunidad refundacional para que Panamá, con todos sus bagajes y riquezas humanas, logre alcanzar ese objetivo superior. Sin embargo, no creo que sea equilibrado y realista pensar que una tarea tan compleja debe depender solamente de las autoridades. Esta es una acción que debe involucrar a todos los componentes de la nación. Y en este sentido, la sociedad civil organizada está llamada a cumplir un rol importante en este esfuerzo y tiene que aportar sus energías constructivas para que se alcance esa meta. En la mira de esas aspiraciones y que ellas no resulten simples gestos fragmentados e inefectivos de buena voluntad, creo que el país debe tomar acciones sensatas, ilustradas y rápidas para conjurar las amenazas que se ciernen por el surgimiento de la pandemia en todos los ámbitos de la vida colectiva. Una fórmula que puede explorarse como herramienta para suscitar esos consensos indispensables que permitan un encuentro entre la ciudadanía y sus autoridades, lo constituye la adopción de lo que se ha denominado pactos para la reconstrucción social y económica que se están intentando en otras latitudes, como es el caso de España. Estos esfuerzos pienso que pueden resultar útiles para volver a concentrar la nación y sus componentes en un acuerdo sobre lo fundamental, que ayude a renovar ideas y que nos permitan construir un nuevo país y configurar una genuina e incluyente visión nacional ampliamente compartida.
pactos, si seguimos la experiencia internacional, pueden darnos la oportunidad de incorporar y enriquecerlos con los nuevos contenidos de la Agenda Universal, como lo son, entre otros, la inclusión de entendimientos para lograr una reactivación económica con un modelo que prepare al país para la transición ecológica y el desarrollo de una economía verde que permita enfrentar las previsibles amenazas climáticas globales, como el aumento en los niveles del mar, las sequías y las inundaciones. Igualmente, pueden incluirse como contenidos de estos pactos acuerdos para fortalecer el emprendimiento y la transformación digital e incorporación de todas las potencialidades que nos ofrece la inteligencia artificial y demás dispositivos tecnológicos. Un tercer ámbito donde pueden concretarse acuerdos se da en favor, indudablemente, de la generación de empleos y de la formación profesional, de manera que las fuerzas laborales logren desarrollar las capacidades tecnológicas que les permitan incorporarse activamente al proceso de transformación digital y modernización de la economía, evitando a toda costa la precarización laboral y social. Un cuarto contenido que podría incorporarse a estos pactos de reconstrucción social y económica guarda relación con la mejora e innovación de nuestro ordenamiento constitucional y legal. Igualmente, deben hacerse entendimientos para el logro de la modernización y calidad de los servicios públicos y su gestión con la activa participación ciudadana. Es importante, dentro de estos acuerdos, incluir pactos y entendimientos para innovar y transformar el sistema agroalimentario. Incluir acuerdos por la ciencia y la innovación que incluyan compromisos serios de inversión pública y privada, eliminación de la brecha digital. Y en esa línea tienen que producirse compromisos específicos para potenciar las carreras universitarias de Science, Technology, Engineering y Mathematics, las denominadas STEM. Y también, por último, deben incluirse contenidos en esos acuerdos que comprendan la transformación e innovación del sistema educativo, que privilegie la sólida formación académica y cívica, apoyando además el desarrollo de las competencias blandas, como la creatividad, la comunicación, las destrezas digitales, el pensamiento crítico, las capacidades analíticas y predictivas, la cooperación y las actitudes proactivas de liderazgo para contar con ciudadanos capaces de impulsar cambios sociales y económicos en su entorno. Es posible que estos ejercicios a primera vista puedan despertar en algunos suspicacias y resistencias, pero es claro que los desafíos que enfrentamos como país exigen acciones que nos permitan superar los desencuentros que nos paralizan y fragmentan. La ciudadanía tiene que empoderarse y gestionar con su activismo propositivo la realización de estos entendimientos. Creo que a manera de conclusión puedo hacer algunos muy breves señalamientos. Creo que estos apuntamientos que preceden nos llevan a tener algunas ideas finales. Panamá está abocada a una coyuntura difícil y crucial para su sostenibilidad social, económica y política, como nunca antes en su historia. No debe perderse de vista que la crisis que enfrentamos no es una crisis local, es una crisis
de carácter mundial. Y en el enfoque que se siga para la solución de esto, tiene que estar muy consciente y realista de que las posibilidades de colaboración y ayuda internacional es posible que se vean mediatizadas por la situación tan difícil a nivel internacional. Es preciso, por tanto, que hagamos como país un esfuerzo colectivo eficaz para lograr con equidad, sentido de grandeza y compromiso genuino la superación de los lastres históricos que nos han impedido tener una sociedad con desarrollo digno y próspero. La construcción de este nuevo país debe posibilitarse con el ejercicio lúcido de todas las energías nacionales y un gran liderazgo social. Y por ello, las nociones de gobernabilidad democrática y Estado de Derecho representan guías imprescindibles que deben presidir la construcción de este nuevo paradigma nacional en el siglo XXI. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado Arjona. Permítanos unas preguntas. Primero, ¿qué criterios deben seguirse para el diseño de los caminos en los que debe avanzar el país en la superación de la crisis creada por la pandemia? Bueno, creo que fundamentalmente el ejercicio que debe hacerse para encontrar esos senderos de recuperación tiene que tener una directa consonancia con los movimientos a nivel internacional. Como señalé durante la intervención, esto es un momento difícil porque estamos en una dinámica de gran incertidumbre. Tenemos por delante una situación de transición hegemónica en la lucha por la supremacía global entre los Estados Unidos y China. Y todo eso va a contar con una serie de consecuencias de carácter comercial, tecnológico, de manera tal que cualquier decisión que se vaya a considerar respecto de la conducción de el seguimiento de medidas, creo que no puede desconocer la perspectiva internacional. Me parece que cualquier planteamiento que se haga en clave local, nacional, no puede desconocer tampoco la perspectiva internacional, porque Panamá de alguna manera cifra su desarrollo precisamente en base a su posición geográfica y a las capacidades de servicio a la comunidad internacional. Ahora bien, ¿es posible que el país pueda conseguir desarrollo económico dejando para después las reformas institucionales, principalmente en materia de justicia? Definitivamente que esa hipótesis no es realizable. Es decir, la creación de un sistema económico competente y que produzca los rendimientos de beneficio para la mayoría de la población, para toda la población, tiene que llevar aparejado el fortalecimiento de un Estado de Derecho y, en el caso particular, la construcción de un sistema judicial íntegro y competente. Tanto la economía como la misma vida de la sociedad necesita tener tribunales que inspiren confianza, que apliquen la ley de manera independiente y confiable, de modo tal que no se puede disociar, en mi opinión, alcanzar niveles de bienestar y desarrollo económico sin realizar en paralelo acciones efectivas para el fortalecimiento del órgano judicial, y es una tarea que, si bien es de largo aliento, es necesario emprenderla a pesar de todas
las insuficiencias y dificultades que conocemos que existen. Licenciado Arjona, sin duda una significativa participación. Muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad.